amigo político, ex candidato presidencial. Bienvenido a Más Debate. Oye, gracias por la oportunidad, Carlos, René, que están aquí con nosotros, camaradas de la cabina y toda la población que nos va a escuchar por esta importante emisora y quienes nos van a accesar por redes sociales. Entonces, mi saludo fraternal, feliz año, en resistencia, digo yo, por tratar de conquistar la vida digna para todos. Entonces, es mi primera expresión frente a la invitación cordial que hemos aceptado tuya para el día de hoy. Saúl, estos números de la CEPAL nos ponen en el país con mayor crecimiento en el PIB en el año 2023, lo estimado. ¿Cómo lo ves tú y cómo ves eso comparado con lo que está sucediendo en la microeconomía? Lo microeconómico es como totalmente distinto a lo macro, entonces ¿cómo se hace ese balance? Bueno, lo primero es decir que no es la primera vez que estamos en la lista subregional o regional. Creo que eso es un elemento importante. Y como ya ha indicado René, el problema no es crecimiento económico. El problema de Panamá es distribución de riqueza, como nosotros lo entendemos. Y además el modelo económico, político y social, que desde la perspectiva del propio desarrollo capitalista en el país se ha implementado, lo cual ha creado, como dicen también las estadísticas, un país totalmente desigual, inequitativo, en el mar de la riqueza que hay. Panamá no es un país rico industrializado, tampoco es un país pobre, pero es un país de muchos recursos donde el más grave problema que tenemos es de distribución de riqueza. Ahora, cuando hablamos de distribución de riqueza, sacando de la abstracción, hablemos de salario. Hay un estudio de OIT de finales del año pasado donde Panamá está ubicado entre los países donde hay peores salarios comparados en el mundo y en la región. Entonces, obviamente, cuando tú hablas de salario, estás hablando de empleo. Y cuando hablas de empleo, tienes que remitirte directamente al tipo de empleo que se está creando en Panamá. Incluso aquí hay conceptos que se empiezan a manejar en materia de empleo, de informalidad dentro de la formalidad. Significa que hay una empresa formal, incluso en el gobierno, te contratan a un servidor público, qué sé yo, dedicado al aseo y lo ponen como servicios profesionales para no pagarle prestaciones laborales, para no pagarle seguro social, etcétera. Eso también algo se replica en el sector privado. Entonces esta es parte de la flexibilización en materia de lo laboral, es lo que ha concitado a los empleos que hay en Panamá, que no sean empleos ni dignos, ni sean empleos de calidad, o como dice la OIT, trabajo decente, que implique tener salario acorde con el costo de la vida. Y esa es una diferenciación importante que hay que tener. Y con relación al problema de la informalidad, antes de la pandemia los indicadores estaban por arriba del 40%. Si mal no recuerdo era 45, 47%. Después de la pandemia pudo haber aumentado un 10%. La informalidad, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que el problema no fue la pandemia, ¿no? La pandemia quizás puso la cereza en el pastel. El problema es mucho más profundo y es el modelo con el que estamos operando en este momento. Así que creo que hay que dedicar tiempo a que ese crecimiento económico pueda, en efecto, llegar al resto de la sociedad porque no está permeando de la forma correcta. Ahí, Saúl, lo que dice René, generamos mucho empleo informal. ¿Realmente cuál es la situación de empleo? ¿Hay una crisis realmente de confianza o hay una crisis de empleo? Tú que perteneces al sindicato. En materia de empleo, cuando se habla de empleo, naturalmente la informalidad no entra dentro de la categoría de trabajo decente. Esa es otra categoría que se contabiliza desde el punto de vista macroeconómico. Y el problema de Panamá es estructural, no es un problema coyuntural, es un problema estructural. Yo creo que esos elementos es importante que la población lo tenga en cuenta. Lo otro, en materia de empleo, y coincido con parte de lo que plantea René en función del estudio hecho por la OIT con relación al seguro social, el peor desastre fue la reforma de la ley de la muerte, la ley 17. Eso fue el peor desastre. Pero antes de eso, ya hubo otro desastre que quizás no se ha analizado de la forma correcta, aunque la OIT sí lo ve. Para financiar cualquier sistema de pensión, especialmente lo solidario, se requiere la fuente primaria, empleo y salario. Cuando se dan las reformas laborales en el país, la excepción antes de las reformas laborales era que hubiesen trabajadores con la categoría de trabajadores temporales, eventuales, etcétera. Existía el trabajo indefinido. El trabajo indefinido se entiende por
12 meses al año, 11 meses trabajados, un mes de vacaciones, tus prestaciones concretas en materia de 13º mes, etcétera, y tu cotización a la Caja de Seguro Social. Entonces, Panamá, su grave problema en materia de empleo indefinido como lo era antes, o de empleo como lo es hoy, temporal, casi la mayoría está en esa categoría, implica, primero, que no trabaja los 12 meses al año, y segundo, que los salarios son bajos. Y como los salarios son bajos, la ecuación no da. Entonces, aquí hay que discutir realmente los conceptos que la humanidad entiende, o por lo menos el organismo especializado en la materia, la OIT, entiende, que debe ser la generación de empleo. Ahora bien, reitero, el problema de la informalidad en el empleo, y de nuevo esto para mí es muy importante, si en el año marzo 20 era de 45-47% la informalidad, significa que la población económicamente activa, que está apta para trabajar, no tiene un empleo formal, sino que está aquí en la calle viendo cómo sobrevive vendiendo una rosa, lo que la gente hace, pues obviamente eso no le permite a él, a la persona, pensar en pagar seguro porque está sobreviviendo, está pensando en cómo pone la paila del día, por un lado, y por otro lado no le permite realmente beneficios sociales, porque el que está en esas condiciones realmente nunca ve vacaciones, nunca ve un 13º mes, no ve las condiciones materiales bases del trabajo. Entonces yo creo que esto es mucho más profundo que los números planteados, y yo creo que hay otro elemento que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de los contratos. Fíjate, en el Ministerio de Trabajo se pueden registrar con este problema que existe de la eventualidad en los puestos de trabajo, un contrato de trabajo hasta 4 veces. Es decir, Carlos González, ¿sí?, si está en la construcción, le hice 4 fases en un año, 4 contratos. Si está en el comercio, le hice 4 contratos. Entonces, ¿qué pasa? En vez de yo reportar un contrato, reportó 4, ¿sí? Entonces, si hago eso exponencial, obviamente me van a hablar de 20.000, 30.000, 40.000, pero la práctica real, ¿sí?, la vida real de la gente es que el empleo está contraído. Entonces, cuando hablamos de estadística, hay que ver varias variables. Primero, la matriz, cómo se genera, cómo la han ido cambiando también. Y segundo, cómo se contabiliza. Habría que hacer un estudio más de calidad en función que de cuantitativo, ¿no? Porque la estadística eso es cuantitativa. Habría que ver la parte cualitativa de lo que se está reportando. Pero voy a poner otro ejemplo en materia de empleo. La construcción se contrajo desde el año 2018. Nada tiene que ver con la pandemia. ¿Cuáles son las 2 variables que nosotros hemos estudiado que contrajeron la construcción? La anarquía en el mercado. El empresariado construyó todo lo que quiso, de la forma en que quiso, lo que ellos llaman libre demanda, libre oferta, como quisieron. Y después ellos mismos salen y dicen, yo tengo inventario de apartamentos, unifamiliares, centros comerciales, oficinas, etcétera. Hasta que yo no venda eso, yo no sigo construyendo. ¿A los sindicatos les convenía que eso pasara en el 2018? No necesariamente, y te explico por qué. Porque si la economía fuera un poco planificada, mira que uso el término un poco, porque si fuera planificada fuera otra cosa, en realidad el mismo empresario que yo invertí en sembrar 20 edificios, en vez de hacerlo en 3 años, estaría en el proceso de constructivo todavía. Entonces, lo que parecía abundancia en ese momento hoy es escasez. Esa es una realidad. Y por el otro, la otra variable que tiene la construcción es el sector público. Recordemos que la crisis del 2008... y siempre cuando hay una crisis internacional del capitalismo mundial, se han utilizado como formas de paliar la misma, o por lo menos en Panamá y en otras partes, la construcción como elemento de contención de lo que pueda ocurrir. Entonces, en el 2008 hubo una gran inversión en materia de construcción, convergen todos los megaproyectos, ¿sí?, de manera tal que cuando llega el quinquenio Martinelli ya están andando megaobras licitadas, otras que ya estaban con orden de proceder, más las que él se le pudo ocurrir hacer. Entonces convergen todo aquello y eso no se va a volver a repetir en una economía de 4.5 millones de habitantes. ¿Estamos claros? Entonces... en ese momento sobraba el empleo. Claro, en ese momento tú podías decir, hay una generación de empleo. Además, en algún momento los dígitos hablaban de que había pleno empleo. Pleno empleo. Según la medición y los estándares que hay. No obstante, toda esa abundancia acabó. ¿Qué requerimos para la generación de empleo? Que creo que es un elemento importante en el debate y en la discusión.
De nuevo vamos al sistema y al modelo. No pretendemos y creemos que la forma de generación de empleo primero pasa porque se generen empleos dignos, empleos decentes, como dice la OIT, por un lado, que significa tener salario justo con el costo de la vida, que significa tener ser indefinido en el puesto de trabajo, etcétera. Pero también, para que esto ocurra, nosotros pensamos que en el sector primario y secundario de la economía hay que fortalecer el desarrollo del trabajo. El sector agro a finales de los años 50 representaba, si mal no recuerdo, en el PIB alrededor de casi 20-25%. Hoy representa menos del 2%, si mal no recuerdo la última cifra. El sector agro, que además no se mide la informalidad, los números que estamos hablando no incluyen a los trabajadores del agro, ¿eh? ¿Me explico? Lo cual agravaría aún más la situación. Habría que ver cómo diseñamos una política que en realidad desarrolle el sector primario de la economía, el agro. Con él acompañada la agroindustria, el procesamiento de los alimentos y la industria, porque en la industria, en el agro y en la agroindustria, una cosa que demanda es mano de obra para el desarrollo. Pero eso tiene que ver con Plan Nacional de Desarrollo, tiene que ver con rediscutir el modelo actual y ver cómo podemos generar empleo de calidad, que es lo que requerimos para poder enfrentar los problemas inmediatos de la población y enfrentar el resto de los problemas nacionales, ¿no? Saúl, ¿cómo es el tema de la Caja del Seguro Social con este tema de la informalidad? Bueno, mira, el problema de la caja es estructural, como lo es todos los problemas que hemos discutido, y no podemos verlo desvinculado del tema que estábamos hablando precisamente de empleo hace un rato. Aún así, la caja por 80 años ha sido saqueada, robada sus recursos, que es uno de sus graves problemas que tiene. Incluso cuando estábamos debatiendo en medio del diálogo de Penonomé, ustedes escucharon al director decir cómo es que la maleantería, que tiene que comprar una pastilla en 1 centavo, pero que se la impugnan y después la misma pastilla cuesta no sé cuánto. Es decir, aquí hay un robo de los recursos de la Caja de Seguro Social. Debajo de la mesa uno, pero el otro, la corrupción está institucionalizada en Panamá. Es decir, por ley se permiten todos estos rejuegos para el saqueo de los recursos. Luego entonces está también el robo de la cuota, porque la Caja tiene 4 programas y se financia de forma distinta cada uno de ellos. El de invalidez, vejez y muerte, el de riesgo profesional, el de maternidad y enfermedad, que es el que tiene que ver con hospitales, el sector salud, etcétera, y obviamente con el tema de maternidad y el de administración y gestión. Están los 4 programas y se financian de distintas formas. Una parte de la cuota obrero patronal financia maternidad, financia invalidez, vejez y muerte. Entonces, uno de los graves problemas primero es el robo que hay de los recursos del Estado. Ustedes han visto aquí directores salir a decir, se robaron 300 millones, después la investigación dice que eran 3 millones, pero tú nunca ves a nadie preso, ¿no? Es decir, es realmente dramático. Nosotros casualmente hicimos un trabajo, que me comprometo a hacerte llegar, donde hablamos de los 80 años de la Caja de Seguro Social, del saqueo de los mismos. Pero además de eso, ya entrando a la parte estructural, fíjate, los salarios en Panamá, de nuevo, son el reflejo de las pensiones de miseria que existen en Panamá. Tú estás viendo a nuestros jubilados, ¿no? En la calle permanentemente exigiendo aumento de las pensiones. ¿Por qué? Porque si tu salario mínimo era 300 balboas y el 60% 180. Es 180, obviamente eso no te alcanza. Y si tu salario, ponle que promedio hubiese sido 500. Entonces, son 300. Entonces eso significa que eso no alcanza para el costo de la vida. Ese es un problema que hay y que naturalmente la población se siente insatisfecha con eso porque no se están dando pensiones dignas, por un lado. Por otro lado está el amplio margen de la informalidad, que eso no reciben pensiones, pero que el gobierno, a raíz de la política revisada de las instituciones financieras internacionales, y no solo sino incluso la mayoría de los países de Latinoamérica adoptaron esa política, tuvieron que empezar a hablar de los 120 a los 65 ahora. Asistenciales. Correcto. Que son una especie de pensión universal, tienen otros nombres, otro concepto, etcétera. Bueno, si el 57% de la población de la población económicamente activa, se encuentra en esa vida laboral durante su desarrollo productivo, entonces tú te puedes imaginar tener a ese mismo 57 ya en edad de pensión, que el Estado tenga que hacerle frente a eso. No están los recursos.
por un lado. Entonces después está el problema del empleo, que ya mencioné aquí, que al mutilarlo, incluso tú puedes tener un contrato hoy que dice indefinido, técnicamente hablando, desde el punto de vista laboral dice indefinido, pero a ti te pueden votar en cualquier momento. Porque eso fue la flexibilización. Y mañana te vuelve y te contrato indefinido. Entonces esos conceptos variaron. La realidad es que la mayoría está en la eventualidad. ¿Qué trae esto como consecuencia? Que una persona que debiera estar cotizando sobre 12 meses, cotiza sobre 8. Entonces ese es otro gran hueco que se abre. Cuando tú haces eso exponencialmente en la tasa de gente que está cotizando, eso te roba una cantidad de ingresos o deja de recibir una cantidad de ingresos que debe recibir la Caja de Seguro Social. Y el tema del desempleo, el tema de la informalidad en el empleo y de los empleos formales. Luego entonces hay que sumarle a eso el robo de la cuota, que hay muchos empresarios que se roban la cuota del Seguro Social y que no hay una mano firme de persecución, a pesar que se ha elevado a delito esa posibilidad. Si hay varias empresas que los han puesto a bajar su escalera. Algunos, sí, pero fíjate que la acción penal se extingue apenas pagan o hacen el arreglo de pago. Imagínate que yo te robe. Me devolviste la plata. Y te devolví la plata, se extinguió la acción penal. Claro. Eso no pasa con el resto de los delitos, ¿verdad? Pero con ese sí pasa. Es decir, que incentiva el robo de la cuota obrero patronal. Entonces, esos son parte de los problemas que tiene la Caja de Seguro Social. Ahora bien, el estudio de la OIT marcó una situación. Sí existía un problema actuarial y financiero de la Caja de Seguro Social que se agravó con la ley propuesta por Martín Torrijos. Y la ley propuesta por Martín Torrijos lo que hizo fue que el sistema solidario, ¿sí?, dejara de seguir recibiendo financiamiento. Entonces, el grave hueco del que se está hablando lo generó el gobierno en representación del Estado, en una filosofía fundamentalmente encaminada a través del mecanismo neoliberal que aplicaron en toda América Latina, y esta no es la excepción. No solo fueron paramétricas, sino que vino el sistema mixto de pensiones, vino el sistema individual de pensiones y está el sistema de reparto puro, que es el que... Yo estoy en ese sistema, pero ¿cómo funcionaba el sistema? Los que estamos trabajando hoy pagamos para poder pagar la pensión del que está jubilado. Ahora, cuando yo miro para atrás, según los estándares actuales, me faltan 10 años para jubilarme, pero cuando yo miro para atrás, me quedo viendo así como estoy viendo ahora ahí. No hay nadie que va a cotizar para mí, porque así crearon el sistema. Claro, hay menos... Entonces, ese problema, ¿quién lo generó? Lo generó el gobierno. Entonces, en efecto, ellos tienen que hacerle frente a esta situación que hay con este grupo de... Pero esto es todavía más perverso. Las pensiones que van a cobrar quienes están en el sistema mixto o individual, si la de hoy son de hambre, esas son de extra hambre, es decir, eso es peor todavía. Entonces, naturalmente, aquí las políticas públicas no están dirigidas a la vida humana, no están dirigidas a satisfacer las necesidades de la población, están dirigidas a satisfacer los grandes negocios, las grandes acaparaciones, y eso es lo que hay que enfrentar en ese sentido. Sí, queremos un sistema de salud público, pero al que tú acudas y estén los medicamentos, estén los instrumentos médico-quirúrgicos, estén los aparatos funcionando para que tú pases por ahí y te puedan atender dignamente y poder hacer frente a tu problema de salud cuando lo tengas. Pero incluso nosotros tenemos que discutir aquí un nuevo modelo de salud. El nuestro es curativo, debemos pasar al modelo preventivo, que fue lo que... El ministerio tiene... Claro, el ministerio tiene una red de atención primaria, pero que no es tan práctica como la curativa. También hay un tema de concientización. Sí, y fundamentalmente todo está vinculado al dejar hacer y dejar pasar. ¿Me explico? Aquí, como vimos en su momento, un grupo de panameños quedaron envenenados porque la flexibilización de los medicamentos se dio a tal magnitud que ocurrió lo que ocurrió. Vemos, por ejemplo, ahora se está construyendo la ciudad de la salud. Ya se ha retomado algunos departamentos. Algunos departamentos. Que le costó pero hablando 10 años tarde, ¿no? Hablando con el empresario, además el proyecto era inviable por un estudio de la UNOP que hizo desde que Varela llegó. Ese estudio lo llevamos nosotros a la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social a través de nuestros voceros que tenemos ahí oficiales, y la Junta Directiva se negó a discutir eso. Era inviable por el costo y nos está costando más que lo que ese estudio estableció. Pero regresemos allí.
en un recorrido que hice en esas instalaciones, hay tecnología de primera punta, pero no hay contrato de mantenimiento. ¿Qué tú crees que va a pasar allí? ¿En cuánto tiempo tú crees que los aparatos empiezan a dejar de funcionar y no hay mantenimiento? Es lo mismo que pasa en el resto de la red del sistema. Entonces, ¿por qué se hace eso? O sea, eso se hace profesamente, porque después viene que tienes que licitar, que el otro va a hacer negocio, etcétera, 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 y sigue sangrando a la Caja de Seguro Social de esa manera. Entonces yo creo que sí hay que ver el problema estructural de la Caja de Seguro Social, que tiene que ver con la generación de empleo y de los salarios que nosotros venimos planteando claramente que son bajos en Panamá, pero tiene que ver también con el adesentamiento en la institución del robo que hay de los recursos allí, debajo de la mesa y legalmente. Eso hay que pararlo de una vez y por todas. Claro, cuando tú vas a parar eso, te estás metiendo con los poderes de facto, dueños del país, me refiero al poder económico real, y entonces los tipos se oponen a una cosa como esa. Y quienes están gobernando, como son serviles de esos poderes, a ellos no les interesa cambiar esa situación. Pero fíjate, tú hace un rato decías algo que es interesante. Habrá gente que dice, bueno, yo tengo para pagar, pero si pago, ¿qué servicio me están prestando? Y eso es que es posible que la gente lo piense lógicamente. Pero cualquier ciudadano en este país, incluyendo los profesionales, cuando tiene un problema serio de salud, de corazón, de lo que tú quieras, o va al Santo Tomás o va a la Caja de Seguro Social, porque no tiene opción. No tiene más opciones. Me explico, tú no vas ahí ni a Paitilla ni a ningún otro hospital privado, porque tú no tienes la plata para pagar eso. Así es. Porque una noche te puede costar $10,000. Tú no vas a aspirar a eso. No, es un sueño aspirar a eso. Entonces, ¿qué significa eso? Y la pandemia lo dejó bien claro en el mundo. Si algo requiere la humanidad, son los servicios de salud público, porque sin servicios de salud público, aquí hubieran hecho como hicieron las aseguradoras, dice, ese riesgo yo no lo cubro, los hospitales privados, bueno, esto no es mi problema, aquí no los puedo recibir, tiene que ser con la salud. Entonces tenemos que empezar a generar políticas para la vida, y no para el negocio, sino para la vida de la mayoría de las personas. Y creo que ahí es donde están los temas del seguro social. El gobierno no va a arreglar nada, no puede arreglarlo. Es más, ni este ni el que venga, porque si lo hacen bajo los mismos conceptos y las mismas ideas, es seguir echando en el mismo ritmo. Bueno, pero si no te busca unos asesores que te dicen que aumentes la edad de jubilación. Y bueno, las paramétricas son la salida más fácil. Siempre hay crisis, móntasela. Claro, porque y este es un tema que yo sí, con mucha responsabilidad como asesor también te lo puedo decir. No puedes tener, la solución no puede ser que lo subas a los 75 años, porque a los 75 años la calidad de vida no es la misma y vas a terminar. No necesitó jubilación, pues se murió. Nosotros dijimos en aquel momento, la filosofía era, trabaja más, paga más y muere rápido. Así es como lo están viendo. Saúl, el tema de la minería, hay trabajadores, ¿cómo ves este tema? Bueno, como se ha indicado, hay voces de distintas formas hablando de esta situación, y este es parte de un problema que no podemos cortarlo a lo que está pasando ahora. Este es parte de un problema histórico en el que las grandes decisiones del país no se debaten, no se discuten, no se analizan. Finalmente las élites toman decisiones por la mayoría y hay que someterse a esas situaciones concretas. Este es un caso, la minería en términos generales, no voy a entrar todavía a cobre, pero es un caso generalizado. El tema de estudio, de sondeo, de las distintas áreas que se han dedicado a hacer estudios en ese sentido, ha estado tomando mayor fuerza, digamos, del periodo militar hacia acá. Y se han entregado toda una serie de concesiones para que se hagan estudios. Incluso en parte de esas concesiones para que se hagan los estudios, el porcentaje del Estado estaba representado en algunos casos por 50% y otros por más. Están los contratos, no voy a entrar a especificar ninguno. Con el caso de Minera Panamá y la declaración de inconstitucionalidad del proyecto, debo decir lo siguiente. Cuando esa empresa compró, ya se había instalado la demanda o instaurado la demanda de inconstitucionalidad. Cuando una empresa de este calibre hace un estudio de factibilidad, obviamente mira todo lo concerniente al contrato. Y una probabilidad era que ese contrato fuera declarado inconstitucional. En consecuencia, nadie puede victimizarse diciendo yo no sabía que esto estaba pasando. Esa era parte del riesgo que se estaba corriendo. Y yo creo que eso también es importante decirlo.
pero todavía más. ¿Cómo que la máxima corporación de justicia de un país dicta una sentencia y no es acatada? Entonces, ¿dónde está eso que llaman democracia, Estado de Derecho, seguridad jurídica, etcétera? Eso no existe. Porque los intereses económicos están por encima de esos conceptos. Entonces esto no puede seguirse dando. Si ese contrato fue declarado inconstitucional, inmediatamente debió pararse la actividad y el Estado debió asumir lo que le corresponde, porque eso que está ahí es del Estado panameño, los recursos que están ahí son del Estado panameño, y debió haber creado nuevas reglas del juego para discutir este tema. Pero, ahí tiene, y disculpa un momento, el gran tema de la inconstitucionalidad es, para en el 2017, lo declara inconstitucional la Corte, pero sigue habiendo intercambio de, siguen ellos haciendo la explotación de los minerales y sigue el Estado cobrando los recursos. Entonces, en realidad, es un contrato de hecho. Sigue en la construcción. En ese momento estaba en construcción. Sigue en la construcción, Sigue porque la construcción. a duras penas tienen 2 años de estar explotando. Sí. Pero ¿por qué sigue la construcción? Hace un rato tú me decías a mí que si algo es flojo, es el dólar. No, miedoso. Y miedoso. Correcto, fue el término. Cobarde, Miedoso, cobarde. Cobarde. Y los inversionistas, que son los dueños del dólar, obviamente. ¿Por qué ahí siguió? Porque simplemente bajo los conceptos en el que se manejan las cosas en este país, se pretendió que eso se torciera de alguna manera. Por eso se presentaron todos los recursos que después fueron rechazados de plano. No se publicó en 4 años el fallo. En fin, toda una serie de situaciones para imponerle al resto de los ciudadanos panameños una situación. ¿Quién discutió que este país tenía que ser un país minero? ¿A dónde se aprobó eso? ¿Dónde tuvo participación el pueblo panameño para decir si queremos agarrar nuestro territorio todo y convertirlo en una fosa de minería? Así es como está mapeado, ¿ah? Eso no se ha discutido en ningún lado. Ahora, Pérez Valladares ayer dio una discusión que son verdaderamente cínicas. Se hace la víctima diciendo que era la primera vez que tenían un contrato, ¿no? De un contrato exploratorio. Él sabía perfectamente, ahí hay personas que estando en el gobierno y negociando por la mina, son yo con yo, son la misma familia. Entonces, ahora que se ejecuta, porque el gobierno de Cortizo, en enero del año pasado le dijo al país que ya había negociado, que en julio todos íbamos a conocer. En noviembre nos enteramos que dicha negociación fue irrespetada por la mina. Eso es lo que dice el gobierno. Y tú te preguntas, ¿por qué se da todo esto? ¿A saldo de qué se da toda esta situación que una empresa transnacional, por transnacional que sea, pueda imponerles condiciones a un Estado? Eso no pasa en ningún lugar del mundo. O no debiera pasar, está pasando en Panamá. Es más, cuando tú das un ultimato, ¿qué significa la palabra ultimato? ¿Y cómo que yo sigo negociando? ¿De qué se trata? O sea, todo esto es confuso. Y la línea mediática es, no, es que hay que defender. ¿Qué vamos a defender? Si nadie conoce lo que se está negociando allí. El contrato anterior es tan leonino que esa empresa está exonerada de pago de todo. Todo lo que importó está exonerado, todo lo que extraiga está exonerado. No solo la empresa, los contratistas, los subcontratistas, etcétera, todo el que invirtió ahí o que tuvo algo que ver con eso, a razón de la relación con la mina, está exonerado de pago de impuestos. Y además, los cínicos de Pérez Valladares, ¿no? Que el 2% era lo que estaba en el Código Minero. ¡Mentira! No seas mentiroso y descarado, hombre. Si ya con anterioridad se habían dado concesiones de exploración de estudio y los porcentajes eran superiores, radicalmente superiores. Entonces, lo que hay es negocio detrás de eso, de parte de algunos que se benefician de todo eso, pero que no beneficia a todos. Entonces, yo lo que pienso y lo que nosotros hemos expresado públicamente es que ya se debió haber parado la negociación, el Estado haber asumido lo que tiene que asumir, garantizar obviamente los puestos de trabajo y ver cómo es que se va a negociar un nuevo contrato minero. ¿Qué van a hacer? De repente, que es lo que yo creo que va a ocurrir, genuflexamente van a decir que hay un acuerdo. Acuerdo que nos vamos a enterar cuando llegue a la Asamblea. Cuando llegue a la Asamblea, entonces, bueno, el que quiere que diga lo que quiera decir, pero lo vamos a aprobar. Entonces esto no tiene sentido racional de lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué hacen las calificadoras? La mina empieza a aportarle al PIB, en realidad, como actividad económica, hace 2 años. ¿Estamos claros? Antes de eso, las calificadoras habían calificado a Panamá sin el problema minero. Eso puede generar un problema, yo no digo que no. Pero yo creo que lo primero que tenemos que discutir aquí es si queremos mina o no. Costa Rica declaró
Costa Rica, el vecino aquí, libre minería. Y hay otros estados que se han declarado libre minería. Esa es una discusión que el pueblo panameño nadie puede privársela y se la ha privado. Brevemente, pues, ya se está acabando el tiempo. No te quiero interrumpir brevemente. ¿Tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la minería? Fíjate que yo, en mi posición y las organizaciones que representamos, queremos discutir el tema, porque queremos ver el daño ambiental. ¿Tú sabes cuántos ríos se destruyeron en esa mina que hay ahí? ¿Tú sabes que pasó por el corredor biológico mesoamericano? Que se supone hay convenios que protegían ese corredor biológico. Entonces, nosotros creemos que hay que discutir integralmente el país, no por pedazos como viene ocurriendo, que es parte de nuestro drama, sino integralmente. Y en esa discusión, sentar nuestras posiciones sobre qué puede ser o qué no puede ser. Y este caso Fisquantum, el 45% de sus ingresos mundiales provienen de la mina Cobre Panamá. ¿Qué quiere decir eso? Que ese es el mejor contrato que tienen ellos. ¿Cómo vamos a aceptar eso los panameños? Claro. Eso es inaceptable lo que está pasando aquí. Y naturalmente, ¿gracias a quién? Gracias a quienes aprobaron en el 97 y todos los que le han seguido, que nunca realmente le interesó ver esta cosa con realidad. Al calor de lo que se ha dicho aquí, al calor de la opinión pública. Claro. Como sí. La alusión fue directa, yo no he entrado a evaluar directamente el proyecto, yo hablé de un tema general minero en el país y creo que usted me da la razón, eso no se ha discutido, eso no se ha discutido, no se ha discutido en el país no lo ha asumido. Hay quienes lo han asumido y se lo han impuesto al resto. Creo que eso, con lo que usted acaba de decir, me da la razón, por un lado. Por otro lado, sí, podemos sentarnos el día que quiera y discutir técnicamente lo que hemos visto del proyecto y cómo se han afectado, en efecto, porque no se puede decir que la minería a cielo abierto no afecta desde el punto de vista ecológico. Que sí, claro. Que ya hay formas de mitigación, bueno, ese es otro criterio que se puede estudiar y analizar, ¿no? Creo que en ese sentido es concreto, pero, usted lo acaba de decir, cuando la empresa compró el proyecto, había un contrato, pero también había una demanda, ellos lo sabían, ¿estamos claritos? O la demanda fue posterior. Bueno, pues la fecha no importa, la fecha no importa. Y esa es parte de lo que se llama la institucionalidad de un país. Si la Corte declaró inconstitucional, ahí debió haberse parado de inmediato cualquier actividad. Pero se siguió imponiendo por encima de la llamada institucionalidad, entre comillas democrática, el proyecto. Esa no es responsabilidad mía. Ese es el análisis que nosotros estamos haciendo de una situación concreta. Y en efecto, el país está mapeado, está Cerro Quema, Cobre, en la comarca Nove, en fin, hay varios lugares que están mapeados para hablar de este tema. Pero este tema no se le puede seguir imponiendo a la población sin discusión. Y yo lo que creo es que eso es lo que hace falta. En los grandes temas del país, nosotros requerimos discutir. ¿Por qué? Porque no puede ser como acaba de ocurrir con la caja. Ahora después el estudio dice fue un desastre la reforma que hicieron en el 2007, pero la está cargando la población. Es un desastre el problema minero, sí, lo reconozco 20 años después que se dio, porque no se discutió antes. Entonces yo lo que creo es que los grandes temas de este país tienen que ser discutidos. Tenemos que hablar de un plan nacional de desarrollo y saber si en efecto esos minerales que están ahí se explotan para el beneficio del pueblo panameño. Pero no me pueden hablar de beneficio para el pueblo panameño con 2% de regalía. No nos pueden hablar con todas las exoneraciones que hay del pago de impuestos, ¿verdad? ¿En qué ha beneficiado eso a Panamá? ¿Cuál es el beneficio de eso? Del contrato de Minera Panamá hoy. Ahí hay un enclave colonial donde la empresa hace lo que le da la gana, y lo digo con propiedad. He visto ministros de trabajo de la administración pasada y de esta administración que la empresa no lo dejaba entrar al proyecto. ¿Qué cosa es esa? Ahí hay toda clase de arbitrariedad, personas que despojaron de sus tierras, hay toda clase de denuncia de eso. Pero bueno, eso se puede hablar, el tiempo se acaba, se puede hablar en detenimiento de todas estas cosas y ver hacia dónde queremos ir. Pero yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que nos estén hablando de negociación, que nadie sabe que se está negociando. Y que como nos anunciaron en enero del año pasado, ahora nos dicen, no, seguimos negociando. Y entonces el ultimato que tú diste, ¿para qué es? Ahora, hay información de que la empresa minera tiene accionistas estados. Hay otro problema de orden constitucional ahí. Se están explotando los minerales nacionales para que otros estados se beneficien. ¿Qué clase de cosa es esa aquí en Panamá? Esto hay que pararlo de una vez y por todas. No podemos justificar lo injustificable. Es lo que yo pienso. Gracias por la oportunidad. Lástima que no pudimos hablar más sobre el tema, porque te quería comentar sobre el tema del FAT, que no va a participar como partido político.
Brevemente, pero ya se nos acabó el tiempo. En estos momentos, nosotros paramos la inscripción del FA para poder recoger la firma para inscribir la candidatura de Maribel, junto con Maribel. Está por libre postulación. Está por libre postulación, hay 31 candidaturas más, 5 de ellas creo que a diputados, otros representantes, alcaldes, etcétera. La fuerza nuestra está concentrada en eso. Nosotros vamos por uno de los 3 escaños que hay para la libre postulación y naturalmente es el esfuerzo que estamos haciendo. Lo del FA, una vez terminemos esa tarea, vamos a inscribirlo. El Código Electoral establece 5 años para que esto ocurra y estamos seguros que lo podemos hacer. Un número exagerado de firmas, siempre lo decimos aquí. ¿Cuántas firmas están ahora? 40.000, pero para ser un partido político es muy complicado. Porque en un país tan pequeño como este. En Costa Rica, de nuevo, hay partidos hasta por distrito, por y provincia. Puedes hacer, y lo que hemos llegado al final hoy jueves 5 de enero del año 2023, agradecidos con todos los amigos oyentes que han estado en sintonía y estuvimos con ustedes el día de hoy. Saúl Méndez, Roberto gracias. Cuevas Y René Quevedo. Así que amigos, hasta el día martes estaré yo nuevamente con ustedes a partir de las 7:30.